tratando de entender lo inentendible. Hipótesis sobre la conciencia. Características básicas del yo. Hipótesis sobre la conciencia. Características básicas del yo. 1. Siente el paso del tiempo. Por su experiencia se da cuenta de su pasado, su presente y su futuro, recuerdos, localidad e imaginación. 2. Se da cuenta de que es un ser único, se experimenta como persona, individualidad. 3. Se siente propietario de su cuerpo, ego. 4. Se considera con libre albedrío, como dueño de sus actos y su destino, responsabilidad. 5. Se considera con capacidad para reflexionar, se da cuenta de que él mismo es consciente de sí mismo, autoconciencia. Definamos qualia para propósito de este escrito. Los qualia son los conocimientos o habilidades adquiridos de la observación, de la participación y de la vivencia de un evento proveniente de las cosas que suceden en la vida. Es un conocimiento que se elabora colectivamente pero se interpreta individualmente por el yo. Por ejemplo, la rojez de lo rojo, lo doloroso del dolor, el olor de la lavanda, los sonidos del silencio, el sabor de lo agridulce, etc. Si no se tiene la vivencia directa del qualia, éste no lo puede conocer, menos aún lo puede comunicar a otra persona, otro yo. Hace algunos años y aún hoy en día las propiedades del qualia están a discusión, sin embargo con los avances al 2017 de la neurociencia esta parte de la ciencia sigue aportando conocimientos bien soportados para concluir que los qualia se almacenan en el cerebro. Aun y cuando se concluye que las áreas cerebrales tienen un común espacio, colectivo a todos los humanos, para almacenar las informaciones obtenidas de la experiencia de cada persona, el qualia propiamente dicho único y personal para cada yo. Está distribuido en todo el cerebro al relacionar las distintas áreas cerebrales con las conexiones, sinapsis, estas sí propias de cada yo. Pero el qualia no puede ser únicamente orgánico, material, almacén de simple información recabada en el transcurso de la vida. Imaginémonos a un yo cualquiera como si fuera una cámara de video que además de grabar las imágenes y el sonido grabara los olores, sabores y las sensaciones emitidas por la piel durante toda su existencia. Conscientemente no sería posible manejar tanta información. Aquí es donde entra otro aspecto del yo que se encarga de hacer las conexiones únicas para cada persona que interpretara la información recabada. Este aspecto encargado de controlar la información lo llamaremos pensamiento. Definamos pensamiento para propósito de este escrito. El pensamiento lo definimos como las imágenes, ensoñaciones o esa voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños. La estructura del pensamiento o los patrones del conocimiento son la red mental sobre la que se basan los conceptos surgidos de la experiencia o la realidad. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Decimos que es todo aquello que es traído a la existencia o realidad mediante la actividad del intelecto. El término lo podemos utilizar como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental lo consideraremos como pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Consideramos pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva unificada en el contexto de un grupo de trabajo. En otras palabras, el pensamiento es el flujo de ideas. Definamos conocimiento para propósito de este escrito. El conocimiento es una actividad esencial de todo yo en su relación con su entorno. Es captar o procesar información acerca de lo que lo rodea. Este principio fundamental sitúa la actividad humana del conocer en un ámbito general propio de todos los seres, de la naturaleza. El conocimiento, para el caso del yo, consiste en su actividad relativa al entorno que le permite existir y mantenerse y desarrollarse en su existencia. El caso específico del yo incluye lo social y cultural. Tan fundamental es esta actividad en la vida que todos sabemos lo que es el conocer y el conocimiento, con tal de que no tengamos que explicarlo. Tal es la situación que ocurre con casi todos los conceptos verdaderamente importantes. La palabra es perfectamente conocida y su uso perfectamente dominado. Pero la palabra tiene una amplitud tan grande y su uso unos contextos tan variados que el concepto, tan rico y lleno de matices, resulta muy difícil de comprender y explicar, más aún definir. Por lo tanto, resumiremos su definición como el conjunto organizado de datos e información que permiten resolver un determinado problema o tomar una decisión,
en base a todo lo que está guardado en la memoria. Definamos conciencia o conciencia para propósito de este escrito. Las palabras conciencia y conciencia tienden a ser ambiguas, por lo tanto en este escrito utilizaremos la palabra conciencia y la definiremos con las características de las dos palabras. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite al yo enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios del yo. Sentido moral o ético propios del yo. Conocimiento inmediato o espontáneo, claro y reflexivo que el yo tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones sobre las cosas y sobre la realidad. Capacidad de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Actividad mental del yo que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Acto psíquico por el que el yo se percibe a sí mismo en el mundo. Es la cualidad o el estado de conocimiento de objetos externos o de algo interno al yo mismo. Se considera que hay una intuición generalizada en la humanidad sobre qué es la conciencia, pero aquí definiremos a la conciencia como el control ejecutivo de la mente, basado este control en la voluntad del yo. Ahora que enunciamos las características básicas del yo y definimos las 4 palabras clave de este escrito, pasamos a plantear la hipótesis sobre la conciencia escrita con mayúsculas para diferenciarla de la conciencia. Hoy en día, a principios del siglo XXI 2017, es difícil manejar las cuestiones de la mente y de la conciencia desde un punto de vista científico. La neurociencia es el área que hace punta en investigación y que se está quitando la parte fundamentalista de la ciencia de no querer tocar estas cuestiones en sus investigaciones. Ahora en estos días no es posible negar la existencia de los qualia. Nadie en su sano juicio puede negar la realidad de los pensamientos y conocimientos, pero cuando llegamos a la conciencia las cosas suelen complicarse. ¿Quién ejerce el control de la mente? ¿Dónde está alojada la conciencia? ¿Cuántos tipos de conciencia existen? ¿Es la conciencia una realidad? ¿Es suficiente ser consciente de la conciencia? Son preguntas peliagudas, difíciles de entender y más de explicar su respuesta. Enseguida trataremos de entender lo inentendible de estos cuestionamientos. Claro, sin una base científica la cual pudiera surgir cuando la ciencia se decida a investigar estas cuestiones, pero planteamos una hipótesis en base a las experiencias y conocimientos adquiridos por la humanidad desde hace siglos, que no dejan de ser cuestionados por la ciencia actual. Algunos ejemplos, aun y cuando se pudiera hacer una lista inmensa de experiencias y conocimientos cuestionados por la ciencia, que simplemente los niega o se niega a oírlos y los considera como inexistentes o simplemente enfermedades mentales sin curación alguna. Experiencias cercanas a la muerte. Niños prodigio. La medicina homeopática. La acupuntura. Las enfermedades psicosomáticas. La plasticidad del cerebro. La regresión del cáncer. Las enfermedades mentales. Lo anterior únicamente para dejar en claro que aun y cuando la hipótesis no deja de ser una hipótesis, sus bases pudieran ser más firmes que las que tiene la ciencia en estos temas a estos días. Hipótesis sobre la conciencia. Al menos existen 2 tipos de conciencia, la llamada conciencia y la llamada conciencia. La conciencia pertenece a un yo, es individual y existe únicamente cuando la persona está viva y reside en su cerebro, pero como veremos más adelante está profundamente ligada a la conciencia ya que forma parte de esta. La conciencia pertenece a un colectivo universal, está formada por las conciencias de los humanos más todo tipo de conciencias o conciencias de seres existentes, en la Tierra o en cualquier parte del universo conocido, tal como los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake o el inconsciente colectivo de Gustav Jung. Y reside en el campo de punto cero. La física cuántica predice que todo el espacio debe estar lleno de fluctuaciones electromagnéticas de punto cero, también llamados campos de punto cero, creando un mar universal de energía de punto cero. La conciencia del yo, cuando éste está vivo y reside en su cerebro, es individual pero no está sola, está ligada a la conciencia, y esta liga tiene una complicación difícil de explicar, que veremos enseguida. Para explicar las ligas que tiene la conciencia utilizamos únicamente la parte relacionada con los humanos. Por ser esta de la que tenemos mejor información, se puede inferir que las ligas con otro tipo de conciencias pueden ser similares o más sencillas. La conciencia para su evolución tiene como bases los qualia, los pensamientos y el conocimiento, de manera que estos 4 conceptos son interactivos entre ellos mismos, de manera que los qualia son influidos por los pensamientos,
el conocimiento y la conciencia, pero a la vez los qualia influyen en los tres. Los cuatro conceptos tienen un sentido dual, así como ellos influyen también son influidos. Lo interesante de estas influencias es que son dadas al unísono y al mismo tiempo. De manera que la velocidad de transmisión es infinita o en otras palabras es instantánea, es decir, tiene un entrelazamiento cuántico y no es gobernada por la velocidad de la luz ni las ondas electromagnéticas. Claro que ciertas transmisiones dentro del cerebro sí son manejadas a bajas velocidades y aún con ciertos retrasos. Pero estas ligas son de otro tipo entre sensaciones y acciones motrices. Podemos decir que estos cuatro conceptos tienen entradas y salidas que se invierten según sus necesidades o bien. También se pudiera explicar que los cuatro tienen un giro a la derecha así como un giro a la izquierda, los cuales son duales, es decir, pueden girar a la derecha o a la izquierda al mismo tiempo. Es decir, son destrógiros y levógiros en superposición cuántica. Para explicar el proceso nos ayudaremos con la Fig. 1 y con esta representación gráfica del todo que está en un nivel vibratorio y energético por arriba de la conciencia iremos haciendo las indicaciones pertinentes. El qualia si gira a la derecha interactúa con la conciencia en el entrelazamiento número 1 enriqueciéndose los dos conceptos. El qualia si gira a la izquierda interactúa con el pensamiento en el entrelazamiento número 2 ayudándole a desarrollarse y a la vez reforzando la información del qualia. El pensamiento si gira a la izquierda intercambia información con el conocimiento en el entrelazamiento número 3, aumentando el conocimiento y reforzando los pensamientos. El conocimiento al girar a la izquierda se entrelaza con la conciencia en el punto número 4, incrementando la información a la conciencia y está influyendo en el conocimiento. Hasta aquí hemos visto el primer entrelazamiento correspondiente a los puntos del 1 al 4. Los puntos del 5 al 8 presentan un imbricado más complejo como lo veremos enseguida. Cabe aclarar que la figura del todo está limitada a 8 puntos únicamente para claridad en la exposición, pero pudiera tener un número mucho mayor de puntos. Analicemos el punto número 5. Si el qualia gira a la derecha y la conciencia gira a la izquierda una vez que sus datos fueron aumentados en el punto número 1, estos datos son intercambiados en el punto no. 5 con los datos del conocimiento girando a la izquierda ya enriquecidos en el punto 4 además de los datos del pensamiento girando a la derecha ya enriquecidos en los puntos 2 y 6. El punto 6 fue trabajado cuando la conciencia giró a la izquierda pasando por el punto 1 y el pensamiento giró a la derecha pasando por el punto 2. Además, el enriquecimiento extra está dado por el conocimiento cuando giró a la izquierda luego de pasar por los puntos 4 y 5. De manera que el punto 6 tendrá mucho mayor información que los puntos precedentes. Siguiendo esta línea de pensamiento, los puntos 7 y 8 también serán enriquecidos. También podríamos decir que su nivel energético se está incrementando en cada iteración. Hasta ahora hemos considerado giros específicos bien a la derecha o a la izquierda para los cuatro componentes o conceptos del todo. Si consideramos como lo mencionamos antes que los giros pueden ser simultáneos en los dos sentidos, podemos inferir que el proceso es bastante complicado, difícil de entender y difícil de explicar. Pudiéramos considerarlo como una nube de posibilidades de encuentro, superación y evolución. Podemos concluir que la conciencia está en constante evolución. Requiere al menos de seres con experiencia, pensantes y con conocimientos para poder evolucionar. Es una parte del todo, naturaleza, orden primordial, Dios o como se le quiera llamar a quien dio origen al universo conocido, ya que es altamente improbable que se haya dado por azar. Que en ese mismo vacío cuántico que generó la singularidad que dio origen al Big Bang ahí mismo reside la conciencia como fluctuaciones cuánticas. Observando los puntos 1, 4, 6, 7 y 8 de la figura 1 podemos inferir que la conciencia está formada por las múltiples conciencias de los seres vivos, y dada la nube de posibilidades de encuentro, superación y evolución que mencionamos anteriormente. Resulta que de acumulación de datos más la consideración que está en una constante fluctuación cuántica lo más probable. Si nos atenemos a las experiencias acumuladas de la humanidad, la conciencia de cada individuo no pierde su esencia, identidad personal, ya que al formar parte de la conciencia y que ésta sigue influyendo en sus partes. Si un ser vivo deja su cuerpo material, la conciencia que elaboró durante su periodo de vida queda intacta y evolucionando probablemente a un menor ritmo hasta que sea introducida en otro ser vivo para seguir evolucionando. Total, una buena forma de entretenerse de la naturaleza. Mi nombre es Demim.
Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.